Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo, hace mucho tiempo que no subo un video a este canal. Pero bueno, acá estoy de vuelta grabando. Y esta vez voy a contarles una de mis historias preferidas, una de las que más tenía ganas de hacer cuando empecé este canal. La historia del jazz, los orígenes de esta música. Hoy el jazz se escucha en todos lados, pero es visto como esnovismo intelectual, como cosa de biblioteca, ¿viste? Así muy Julio Cortázar con la polera y la pipa. Bueno, nada que ver. El jazz tiene una historia que es todo lo contrario a la imagen que hoy tenemos del género. Así que los invito a recorrer esta increíble historia del nacimiento del jazz. Cualquier similitud con la película de Disney La princesa y el sapo no es pura coincidencia. Una de las principales cosas que hace buena esta película es que trata un poco estos temas que vamos a hablar ahora. Así que el que quiera ver alguna película de dibujitos animados y al que le guste la buena música, porque la música la hizo el genial Randy Newman. Bueno, todos sabemos que el jazz nació en Estados Unidos, pero nace particularmente en una ciudad. Me refiero a la ciudad de Nueva Orleans. Y se llama Nueva Orleans. Basta con la princesa y el sapo. Basta. Nueva Orleans es originalmente una colonia francesa ubicada en los territorios de Luisiana de América del Norte. Los territorios de Luisiana se llamaban así en honor al rey de Francia, Luis XIV. Y el nombre original de la colonia era la Nouvelle Orléans. ¡Qué elegancia la de Francia! Los franceses fundaron Nueva Orleans en 1718, pero después de la Guerra de los 7 años pasó a manos del Imperio Español en 1763. Luego, en el año 1800, Napoleón Bonaparte la recupera, pero después, para poder financiar sus guerras en Europa, Napoleón se la vende a los Estados Unidos en 1803, durante la presidencia de Thomas Jefferson. Muchos cambios, muy inestable todo. Me hace acordar un poco a la Argentina. Hay un elemento especial de Nueva Orleans que es su ubicación geográfica. Está a orillas del río del Mississippi y esto es muy importante porque el río Mississippi atraviesa Estados Unidos de norte a sur antes de la expansión total de los ferrocarriles en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. La forma principal de transporte era mediante el río. El río Mississippi, con los barcos de vapor que subían y bajaban, era la forma más rápida de trasladarse a lo largo del país. Es decir, que era una ciudad donde había mucho comercio. ¿Y qué significa esto? Lamentablemente que había mucho comercio de esclavos. Nueva Orleans era el centro del comercio de esclavos. Todos los esclavos que se vendían más hacia el norte bajaban por el Mississippi a ser rematados en Nueva Orleans. Esto hace que el Mississippi tenga un significado muy profundo en la cultura afroamericana de los Estados Unidos. Hay otra particularidad de Nueva Orleans que era bastante única y que no se repite en otras ciudades, y es que existía un espacio en donde los esclavos podían ir a tener recreación los domingos. Era como su día libre. Iban a un lugar que se llamaba Congo Square, es decir, Plaza del Congo, que ya de por sí el nombre es bastante discriminador porque no todos eran de Congo. Pero no importa, ¿viste? Viene de África. No. ¿Vos de dónde sos, che? Yo soy de Senegal. Congo, sí, se te nota. Seguro sos del Congo. Senegal. Es lo que te digo, Congo. Bueno, en Congo Square los esclavos se juntaban y tenían el domingo libre para mantener sus tradiciones africanas. Y esto principalmente constituía en la música. Cantos, bailes, muchos instrumentos percusivos. Y entonces todas las personas de Nueva Orleans estaban expuestas a esta influencia de la cultura africana. ¿Qué sucede después? Bueno, en 1861, luego de la elección de Abraham Lincoln, estalla la guerra civil en los Estados Unidos. Si bien Nueva Orleans estaba en el sur, permaneció en manos de la Unión, es decir, del ejército del norte. Y bueno, era una ciudad que resultaba clave para la estrategia, entonces siempre había tropas y demás. Termina la guerra civil, los esclavos son liberados, ¿y qué sucede? La ciudad está llena de instrumentos militares y además tiene como una influencia muy fuerte de esta música militar, que son marchas. Entonces podemos entender por qué estos instrumentos fueron a parar a la mano de los primeros músicos de jazz, que eran todas trompetas, trombones, cornetas, redoblantes, bombos, todos instrumentos militares que se usaban para marchar. Se entiende entonces cómo Nueva Orleans empieza a ser como un caldo de cultivo de un montón de culturas diferentes que se empiezan a mezclar, y estas son las condiciones perfectas para que nazca un nuevo género de música como es el jazz.
significa la palabra jazz? Bueno, nadie sabe. Algunos dicen que viene de jazz con J-A-S-S, porque viene de jasmine, del perfume de jazmín que usaban las trabajadoras sexuales del barrio rojo de Nueva Orleans, que usaban perfume a jazmín, entonces se le dice jazz por jasmine. Otros dicen que la palabra jazz viene de un idioma africano que significa más o menos algo rápido, y al principio, como el jazz tenía un tempo muy acelerado, muchos dicen que tiene que ver con eso. Y si alguien les dice no, porque la palabra jazz viene del léxico greco-latino, es viri, porque la posta es que nadie sabe. Bueno, ya les conté bastante sobre las circunstancias y el lugar en donde nace el jazz. Ahora quisiera contarle un poco sobre los personajes que iniciaron el movimiento. El primero, ineludible, nace en 1877 y el mundo lo conocería con el nombre de Buddy Bolden. Es uno de los primeros que empieza a salirse de la música esta rígida de marcha y empieza a tener mucha influencia del blues, empieza a tener la síncopa característica del jazz. Es el gran inventor del Big Four, y el que le interese, que lo googleé, porque ni en pedo lo explico, pero ahí van a entender bien cuál es la gran contribución de este pibe. Tenía una forma de tocar la trompeta o corneta muy diferente a lo que se escuchaba hasta entonces. Dicen que los niños se juntaban abajo de su departamento para escucharlo ensayar todas las mañanas. En fin, grabaciones directas de él no queda ninguna, solo queda una sola foto, y todo lo que recibimos de él es mucha leyenda, así que es muy difícil saber verdaderamente qué es lo que él hizo y qué pasaba. Cuestión que tocaba mucho en el famoso barrio de Storyville, que también tiene mucho de leyenda, pero vendría a ser el barrio rojo de la ciudad de Nueva Orleans. En esos bares sonaba mucho el ragtime y empezaban a aparecer músicos de jazz. Buddy Bolden era uno de ellos, y esta vida licenciosa de noche y de mucho alcohol poco a poco le fue pasando factura. A los últimos 15 años de su vida pasa encerrado en un manicomio porque sufrió de mucha desestabilización mental hacia el final de su vida. Tuvo un evento con su suegra, ¿quién no? Pero bueno, parece que fue bastante serio y lo encerraron. Murió en 1931 y nadie pudo entrevistarlo ni hacer un estudio histórico verdadero con él. El siguiente personaje es otro gigante, se llama Jelly Roll Morton. Nace en 1885. Él iba a tocar a la noche en Storyville y a la abuela le decía que era guardia de seguridad, pero porque no la quería preocupar, ¿me entendés? Bueno, resulta que esto de tocar el piano en Storyville a la noche sin que la abuela se entere le dura poco. Cuando se entera, lo raja. Y Jelly Roll Morton dice: bueno, me tengo que estabilizar, tengo que conseguir un trabajo más estable, esta vida es demasiado loca, ¿qué voy a hacer? Salgo de gira. Y sale de gira por todos los Estados Unidos. A donde vaya es recordado porque realmente era un personaje. Tenía un diente de diamante, todo el tiempo gastaba plata. Para mantenerse agarra cualquier cantidad de changas. Entre ellas mezclaba Coca-Cola con sal y lo vendía diciendo que era una cura para las dolencias. Conseguiste un empleo honesto. Bueno, Jelly Roll empieza a tocar en un montón de ciudades de Estados Unidos y empieza a desarrollar su propio estilo, mezclando ragtime con blues, con la música de burdeles popular en esa época, y empieza a formarse algo que es muy parecido a lo que hoy conocemos como jazz. En los años 30, después de la Gran Depresión, su carrera decae y muere en 1941, pero su influencia es innegable. Hay un montón de artistas en esta época en Nueva Orleans que empiezan entre todos colectivamente a generar un nuevo estilo que hoy conocemos como jazz de Nueva Orleans, o en esa época se vendía como Dixieland Music, y hay cientos de ejemplos de este tipo de música. Hay músicos como Kid Ory, Freddie Keppard, King Oliver, que sería el mentor de Louis Armstrong, Sidney Bechet. A Sidney Bechet lo recomiendo particularmente porque era clarinetista y tenía un estilo muy lindo y muy personal. Y también nace en Nueva Orleans el magnánimo, el único Louis Armstrong. Louis Armstrong sería quien define el jazz con todas las características con las cuales hoy lo conocemos. Es el primer líder de banda, es la primer superestrella del género y es quien populariza la música en todos los Estados Unidos. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se produce entre 1900 y 1910 lo que se conoce como la Gran Migración, el movimiento de migración interna más grande de la historia de Estados Unidos. Desde el sur van cientos de miles de afroamericanos hacia las ciudades del norte, buscando mejores oportunidades en las industrias automotrices, en la industria de
del acero y también escapando de las terribles condiciones de discriminación y segregación racial que había en los estados del sur. Y los músicos de jazz naturalmente van detrás de este público, van a entretener a la población de afroamericanos que empezaban a vivir en el norte. King Oliver, que fue uno de los grandes trompetistas de Nueva Orleans, se había establecido en Chicago y le manda una carta a Louis Armstrong diciendo: tenés que venir, acá está lleno de música. Con estas migraciones internas, entonces oficialmente la música emigra del sur y se va hacia el norte, y Chicago y Nueva York pasan a ser las nuevas ciudades centrales en la historia del jazz. Bueno, eso fue la historia del inicio del jazz, espero que les haya gustado. Hice una playlist en Spotify, si buscan Ciudadano 21 van a encontrar una lista con las obras principales de esta época del jazz. No olviden de suscribirse, de darle me gusta y compartirlo con todas las personas que pueda interesarle. Desde ya, muchas gracias por mirar y sigan escuchando.